La unidad empresarial y de gobierno de Total Play provee las mejores y más eficientes soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados y tecnologías de información en el mercado, entre las que destacan ciberseguridad, redes privadas virtuales, colaboración, nube, infraestructura, transformación digital y el Internet de más alta disponibilidad. Somos la empresa de telecomunicaciones empresariales con mayor crecimiento en México. Atrévete a pensar diferente y cámbiate a la unidad empresarial y de gobierno de Total Play. Amigos del Economista, pues seguimos en la cobertura de esta 86 Convención Bancaria y bueno, en esta ocasión estamos con Eduardo Osuna. Él es vicepresidente y director general de BBVA México. Gracias, Lalo, por recibirnos aquí. Un gustazo, como siempre, recibirte. En la Torre BBVA. Bienvenido. Oye, pues sin duda fue un año muy bueno para la banca en general, pero en particular para BBVA, el banco más grande del sistema. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? ¿A qué se debe estos buenos resultados que tuvimos 2022 en un escenario de elevada inflación y alza de tasas, ¿no? Sobre todo. Bueno, yo diría que el resultado del banco es un gran reflejo de lo que ocurrió en la economía. Somos un banco que tiene una cobertura a nivel nacional. Prácticamente atendemos todos los segmentos del mercado, tanto personas físicas como personas morales, y por lo tanto somos un reflejo de que hubo un crecimiento natural en la economía. Es decir, la economía creció un 3.1%, nosotros crecimos 5 veces eso, es decir, crecimos al 15% la cartera, y primero fue un reflejo de este buen comportamiento de la economía, un proceso de recuperación post-pandemia también, pero sobre todo que la demanda interna estuvo bastante fuerte. Luego estamos viendo un nivel de inversión alto en diferentes sectores del país, y luego hay que decir que tuvimos pues una mezcla de cosas positivas, es decir, después de la pandemia los portafolios tuvieron un proceso de saneamiento, que arrancamos el 22 con portafolios muy limpios, y que eso también se refleja sin duda en el resultado del banco. Claramente la subida de tasas tiene un impacto negativo en términos de la demanda. Ese es el objetivo de una subida de tasas, pero que sí tuvo un impacto menor en esta vuelta, y mucho derivado de esta demanda interna que no estábamos esperando. Hay que decir que el año empezó con una expectativa de crecimiento menor a lo que realmente se dio, y por tanto tuvimos un mejor crecimiento del crédito, ¿no? Okay. Eso, digamos, obedece en parte a estos resultados históricos que tuvo el grupo. Absolutamente, y sobre todo hay que decir que son históricos porque nunca hemos alcanzado este nivel de actividad crediticia. Estamos prácticamente llegando al 1.5 billones de pesos de cartera total. El año pasado crecimos punta a punta 200,000 millones de pesos el balance del banco, y eso habla pues de la potencia que hemos alcanzado en términos de distribución de productos por diferentes canales digitales y físicos, y sobre todo que estamos metidos, como decían, prácticamente todos los segmentos, y hubo segmentos que evolucionaron muy bien durante el año 2022. Hablábamos un poquito antes de la entrevista este tema de que nadie se esperaba estos resultados. Hablábamos en específico del tipo de cambio, pero en la economía en general, digamos, ¿ustedes la ven bien hoy día? Mira, yo creo que nadie se los esperaba por varios motivos. Primero, estamos viviendo momentos verdaderamente únicos en la historia económica del país y del mundo. Es decir, estamos viendo una pospandemia, que el proceso de recuperación no sabemos cómo venía, y cosas que han ocurrido a nivel global que normalmente no habíamos visto, como un impacto inflacionario generalizado derivado de la guerra de Ucrania, que tuvo un efecto en prácticamente todas las economías de subida de tasas de interés. Eso no era predecible. Y luego ha habido comportamientos asimétricos entre los países en términos de crecimiento. Entonces, lo que estamos viendo es una combinación de cosas positivas y negativas, que al final el resultado para México más en positivo. En términos del tipo de cambio hay argumentos para que eso esté ocurriendo. Primero, una tasa real muy alta. El Banco de México ha hecho su trabajo en términos de buscar controlar la inflación. Un exceso de dólares en la economía por las remesas, por el turismo, una percepción del riesgo país muy positiva respecto a otros países emergentes. Entonces, toda esa combinación de cosas hacen que el tipo de cambio esté en los niveles que está, y que eso pues también ayuda a tener un impacto positivo en el control de la inflación. Ahora, 2023, con este mismo escenario que sigue ahí, el fantasma de la inflación sigue presente, aunque bueno, algunos dicen que ya llegó a su tope, pero bueno, habrá que esperar, o no sé qué perspectiva tenga BBVA al respecto. ¿Estos resultados de 2022 se podrían repetir este año? Mira, yo creo que sí, y estará muy ligado sobre todo a cómo evoluciona el crecimiento del país. Al igual que el 2022, el principal detonador del crédito fue el crecimiento. Hoy tenemos una perspectiva de crecimiento del 1.4, que la mayor condicionante de ese crecimiento está en lo que puede ocurrir a nivel de una recesión en Estados Unidos.
o un parón en términos de crecimiento en el resto de las economías en el mundo. Cada vez se ve que esa recesión no será en el corto plazo, probablemente más hacia el final del año, o hacia el 2024, pero hay mucha duda de qué tan profunda puede ser y qué tan larga puede ser una recesión en Estados Unidos, por justo esto que decía. Es muy difícil con los modelos que hoy tenemos recoger todos los cambios que ha habido en la productividad, en la tecnología, en las economías, relocalización que ha habido de cadenas a nivel global. O sea, hay cosas que los modelos no lo van a recoger. Entonces el condicionamiento del crecimiento para este año para México está muy ligado a esa posible recesión. Pero hay que decir que México sigue teniendo una demanda interna fuerte, que fue lo que movió el 2022, y estamos recibiendo buenos niveles de inversión extranjera. El gran reto de México es mantener un ritmo de crecimiento importante en la inversión privada nacional y que eso nos condicione el crecimiento futuro. Pero visto el escenario que estamos teniendo, el 1.4 parados el día de hoy, es decir, esto puede modificarse en los siguientes meses, esperamos un buen año en términos de crecimiento de crédito. Quizá no tan bueno como el del año pasado, pero sí con crecimientos cercanos al doble dígito o por encimita del 10%. Recuérdame los números de BBVA, tanto en crédito como en captación, si no me equivoco, están por arriba de los 2 billones. A ver, en términos de cartera crediticia estamos en el 1.5 billones de pesos de cartera total, y en términos de captación total estamos por encima de los 2.2 billones de pesos cuando sumas captación bancaria y captación en términos de fondos de inversión. Okay. El grupo estará feliz con su filial mexicana. Bueno, sin duda, porque además hay que decir que este es un sistema financiero muy invertido, con un nivel alto de competencia, y en donde en México hemos venido capturando mucho de lo que hemos venido instrumentando de estrategias de innovación en el país, y que además pues hay una enorme oportunidad en México, la sigue habiendo por los niveles de bancarización que ha tenido este país, muy ligado a la informalidad. En la medida que la informalidad la vayamos abatiendo, habrá mayor nivel de bancarización y por tanto mayor crédito. Entonces, sí, México es una filial muy importante para BBVA, pero sobre todo refleja del gran potencial que tiene este país. Son líderes en prácticamente todo, si no es que en todos los segmentos, ¿no? Crediticios, hipotecas, etcétera, etcétera, empresas también. ¿Hasta dónde quiere llegar BBVA o hasta dónde puede llegar BBVA aquí en México? Bueno, yo diría que lo más importante es satisfacer una necesidad del cliente, una necesidad crediticia, una necesidad de servicios de recolección, una necesidad de servicios de dispersión. Cuando hablo cobros y pagos, hablas desde terminales, punto de venta, cash management, todo lo que implica el flujo de una empresa, y del lado de las personas físicas, pues también el crédito que estamos otorgando. Entonces, en la medida que nosotros sigamos mejorando nuestro servicio al cliente, que sigamos innovando en términos de tecnología, de procesos de distribución, de cómo realmente estamos atacando segmentos donde antes no podíamos llegar porque la tecnología no te lo permitía, el banco seguirá creciendo. Y si BBVA sigue creciendo en México, es muy bueno para el sistema financiero mexicano por varios sentidos. Primero, porque estamos bancarizando, porque estamos incrementando la penetración de crédito, y porque también en la medida que el sistema mejora, tenemos un mejor nivel de servicio para todos los mexicanos, no solamente para los clientes de BBVA, sino en general para el resto del sistema. Decía que este es un sistema competido, muy invertido, y lo vemos en las diferentes geografías donde el grupo opera. México tiene mucha masa crítica para innovar, para probar cosas, y eso es lo que BBVA estamos haciendo en México. ¿Cuántos clientes tienen ya? Ya estamos llegando a 28 millones de clientes, de hecho cerramos el año con 28 millones de clientes, y esto sigue incrementándose, y estamos llegando, lo más relevante me parece, que estamos llegando a 20 millones de clientes digitales. Cerramos el año en 19.2, ya para el mes de enero rebasamos la cifra de 20 millones de clientes digitales, que eso pues nos cambia un poco la capacidad de interactuar con nuestros clientes, además de que les disponibilizas los servicios del banco en un celular, ¿no? Claro. Todavía no se toma una decisión final sobre Banamex, me imagino que por el tamaño del banco pues es un proceso largo, ¿no? Pero finalmente quedará en manos de un nuevo dueño, Banamex. ¿Esto, digamos, les ocupa a seguir trabajando o no es algo que les ocupe mucho? Bueno, yo creo que siempre nos ocupan los nuevos competidores, y cualquier competidor, especialmente un competidor del tamaño de Banamex, pero nuestros planes no van a cambiar. Es decir, vamos a seguir siendo constantes en nuestra estrategia de innovación, constantes en nuestra estrategia de mejora del servicio al cliente, y buscando cómo llegar a más segmentos y a diferentes capas de la población, y sobre todo pensando en cómo acompañamos a México en el crecimiento. Eso no cambia con un nuevo jugador o con un nuevo dueño en algún competidor de la industria. Lo que sí me parece que un buen cambio de manos de Banamex nos va a meter más presión competitiva al resto, y el que terminará ganando debería ser el consumidor mexicano. BBVA se supo, porque desde hace años traen esta estrategia, ¿no? Sobre todo el tema digital,
que se adelantaron quizá un poco a los demás, que ahorita ya están todos metidos en el tema tecnológico, pero BBVA supo adelantarse y es por eso que hoy tiene estos resultados que tiene. Ya, yo diría, no solo nos adelantamos, que sí hay una parte que arrancamos primero, sino sobre todo supimos combinar muy bien la estrategia digital con la estrategia física, la infraestructura física. Es decir, nosotros hemos logrado ir transformándonos como institución a ser un banco digital en el cual nuestros procesos, tanto de venta como del back office, tiene esta visión de cómo mejoramos la llegada con el cliente y cómo la tecnología, el uso de datos y todo lo que implica una transformación de esta magnitud impacta positivamente al cliente. Es decir, si vimos una transformación de manera integral de cara tanto a los clientes, personas físicas como personas morales, y eso nos ha permitido aguantar el ritmo de crecimiento, bajar costos en muchos sentidos y sobre todo esto que decía de la llegada a segmentos que no puedes llegar solamente con infraestructura física por los costos que esto implica, ¿no? Entonces, sí hemos sido muy consistentes en esta estrategia. Desde el año 2013 que arrancamos, fuimos pioneros en la banca digital a nivel global, o sea, con una estrategia muy contundente. Y luego a partir del 2016, cuando decidimos hacer esta integración de la estrategia física con la estrategia digital y que estamos viendo los resultados el día de hoy. Ahora muchos bancos o algunos bancos ya están pensando o ya están concretando incluso esta idea de tener sí su aplicación, pero a la par un banco digital. BBVA no le está apostando esa parte, o sí, o es más reforzar su Bueno, su yo creo que inicial. cada banco tiene su propia estrategia, cada competidor decide cómo hacerlo. Nosotros decidimos no tener un banco digital paralelo, sino transformarnos en ese banco digital que hoy somos, es decir, cómo todos nuestros procesos se apalancan en la tecnología y cómo somos capaces de con nuestros clientes distribuir mejores productos a través de un canal digital, pero a la vez tener esta palanca sobre el mundo físico que ya teníamos construido, sucursales, cajeros automáticos, terminales, punto de venta, corresponsales, es decir, integramos una estrategia con donde podíamos tocar a cada uno de los diferentes clientes en función de sus necesidades. Y esa estrategia nos ha dado muy buen resultado. No digo que sea la única estrategia, pero a veces me parece que es muy difícil tratar de tener dos visiones de los mismos clientes desde dos bancos separados, ¿no? Si operar un banco con una estrategia única es complejo, operar dos me parece que esto es más complicado. Y me imagino que en temas regulatorios pues se multiplica, ¿no? La carga o no. Bueno, depende cómo los vea la autoridad, pero supongo que cada entidad tendrá su propia regulación y uno de los costos importantes que tú tienes en términos de un sistema financiero, y es un costo importante, es el costo regulatorio y el costo de cumplimiento normativo. Es entendido como regulación y luego entendido como todos los temas que tienen que ver con el riesgo operativo, el riesgo de lavado de dinero. Entonces, cuando tú multiplicas los entes, pues multiplicas también esa complejidad, ¿no? ¿Cuántos clientes sumaron, digamos, en 2022? Mira, sumamos alrededor, te damos el dato correcto, exacto, pero estuvimos alrededor de 3 millones de clientes totales nuevos durante el año pasado. Y es que, y nuevos, no solamente de nuevas aperturas, sino clientes que atrajimos a través de la nómina o clientes que atrajimos a través de la tarjeta de crédito. Y ha sido, el 2022 fue el año récord en términos de nuevos clientes para el grupo y para México, ¿no? Okay. Este tema de los clientes te lo preguntaba justamente porque ¿qué tanto es el índice de recomendación, digamos? No sé si tengan esto medido, porque creo que muchos optan por irse con ustedes justamente por esta infraestructura que tienen, ¿no? Bueno, es un tema que nos hemos obsesionado de medir, que el índice de recomendación, que es una metodología NPS en el cual un cliente te recomienda o es un promotor o es un detractor. Es una metodología internacional en términos de servicio al cliente, no solamente para la banca, sino para cualquier industria. Y nosotros lo hemos venido siguiendo desde hace muchísimos años, probablemente más de unos 12, 14 años, y estamos alcanzando de niveles del 66% de recomendación. Para ponerlo en contexto, una empresa que logra el 70% es una empresa de verdad con niveles de servicio excepcionales. En las métricas que nosotros estamos siguiendo, pues sin duda somos el número 1 también en servicio, y que eso habla de nuestra capacidad de atracción de clientes. Déjame ponerte dos datos que me parecen muy relevantes. El año pasado hicimos 2 millones de tarjetas nuevas, tarjetas de crédito nuevas, de las cuales 500,000 las otorgamos a no clientes, para ponerte una métrica de esta capacidad de atracción. Y luego originamos 2.1 millones de pólizas de seguros nuevas, ¿no? Y esto te habla de esto que decía de la capacidad de distribución, pero la capacidad de aceptación de nuestros clientes, pues de seguir confiando en nosotros y de que hemos logrado entregarles productos que satisfacen una necesidad de estos clientes. Ok. Si me permites ahora enfocarme en el tema del crédito al consumo. Comentabas uno.
que uno de estos factores que contribuyeron también al crecimiento de la cartera pues fue la demanda interna. El consumo, su propia estudios económicos, pues ha dicho que fue uno de los motores del crédito en el 2022. ¿A qué se debe, Lalo, esta dinámica? Y justo 2023, si pudiera otra vez este portafolio de consumo en específico, pues repuntar la cartera de crédito total, ¿no? de BBVA. Yo creo que hay varias dinámicas. Primero, hemos mejorado nuestra capacidad de otorgamiento de crédito. Hay que decir que la banca no empuja el crédito, es decir, yo no presto a una persona que no tiene capacidad de pago, analizamos la capacidad de pago, hacemos ofertas preaprobadas a nuestros clientes y hemos mejorado esa capacidad de preaprobación de crédito y además hemos mejorado la capacidad de que tú te enteres que tienes un crédito y además hemos mejorado nuestra capacidad de fijar el precio para los diferentes segmentos en función del riesgo crediticio que tiene ese segmento, incluso casi podemos llegar al riesgo que tiene la persona física. Y esto nos ha permitido pues, llegar con la oferta correcta en el momento correcto a los clientes que lo requieren. Y por un lado tienes la demanda crediticia de una persona que lo necesita y por otro lado tienes pues, esta oferta que tiene estas características que acabo de escribir y es un círculo virtuoso. Por un lado hay crecimiento de la economía, hay gente que está recibiendo más ingresos y que decide comprar una casa, un automóvil, tomar un crédito para un viaje porque tiene una perspectiva positiva de su ingreso. Y al revés, como estamos poniendo ofertas a estos clientes, el que ellos tomen un crédito hace que haya un círculo positivo de crecimiento en la economía. Entonces es un círculo completamente virtuoso. Yo diría que parte del crecimiento del 3.1 del país también obedece a que la banca hicimos nuestro trabajo de ser un motor del crecimiento. Es decir, un sistema financiero que hace bien su trabajo es parte del crecimiento de una economía y al revés, cuando hay un crecimiento de la economía es una palanca importante en términos de crecimiento con el crédito. Entonces, dicho todo esto, lo que yo diría es, sí vemos un año 2023 en el cual estaremos con un buen nivel de crecimiento crediticio, tanto en el consumo, y entendido consumo como crédito de nómina, créditos personales y compra de coches. Tenemos un año en donde seguramente habrá más inventario de autos y por lo tanto habrá también más crédito de auto y eso genera pues, una dinámica positiva en el sector automotriz, en el sector de vivienda y en el sector de consumo, entendido como esto de los créditos que no tienen un destino completamente dirigido. Entonces yo vería un buen año 2023 en línea con lo que vimos el año pasado. Tarjetas vemos también un crecimiento muy importante, ¿no? Tanto en colocación como en el saldo. Sí, y déjame decir una cosa que aplica para casi todos los créditos de personas físicas. Otra buena cosa de lo que estamos viendo en México es, hemos hablado durante años de educación financiera, lo que la banca invirtió en educación financiera. Nosotros hemos sido uno de los pioneros en ese tema, seguimos evolucionando nuestro trabajo con nuestros clientes y hoy nuestros clientes están cuidando sin duda de su crédito. Han visto las bondades de tener un buen buró de crédito, de cuidar su historial y que eso te da acceso a más productos, a mejores condiciones y desde la pandemia, lo comentamos en las diferentes conferencias de prensa, es muy sorprendente cómo hemos visto un buen resultado en el comportamiento de los clientes, pero porque los clientes han acercado a reestructurar cuando tienen algún problema y la banca ha disponibilizado productos. Pero también hay que decir que en la toma del crédito nuestros clientes han aprendido a usar el crédito. Ligado a la tarjeta de crédito, hemos visto que ha cambiado el uso de la tarjeta. Cada vez más vemos gente que lo usa como un medio de pago que como un medio de financiamiento, aunque hay un porcentaje importante que lo usa como medio de financiamiento y eso es muy sano para el sistema, porque estás no solamente dando alternativas de pago, sino también alternativas de financiamiento. Antes la gente financiaba compras de largo plazo con la tarjeta, y eso es un grave error. Una, porque no había otros productos disponibles alternos para los clientes, y otra, porque no sabían que había otros productos. Y este proceso de bancarización y de interacción con los clientes ha mejorado enormemente cómo se comportan y cómo interactuamos en términos de la oferta de productos disponibles, ¿no? ¿Este dinamismo lo ven en todos los subsegmentos de consumo para 2023? En todos los subsegmentos, sin lugar a dudas. Y también lo vemos, una de las cosas que vale la pena resaltar del resultado del 2022 y que no hemos comentado es la evolución del crédito de pymes. Después de la pandemia, una de las cosas que era muy importante reactivar eran a las pymes a través del crédito y tuvimos un año 2022 de muchísimo crecimiento en el segmento de pymes y cuando hablamos de pymes, desde las pymes más grandes que son ya más consolidadas hasta los segmentos más bajos, los pequeños comercios a través del Banco de Barrio. Y eso habla también pues, de la capacidad de distribución de productos a segmentos donde no atendíamos, pero sobre todo que la economía empieza a caminar también incluso en esos segmentos, ¿no? Ok.
Este tema de la inflación, que bueno, prevalece el tema de alza de tasas, ¿pudiera de alguna forma afectar este dinamismo que se espera, sobre todo en consumo? Sí, sin duda, y es parte de la estrategia de la subida de tasas. Es decir, tú subes tasas para controlar la inflación la controlas bajando la demanda en todos los sentidos. ¿Qué ha ocurrido? La inflación no solamente viene por un problema de demanda, de exceso de demanda contra la oferta, sino un problema de oferta por choques en diferentes lugares del mundo, por cosas no atribuibles a la falta de oferta, sino a cuellos de botella de logística, lo que pasó en Ucrania. Entonces todo eso ha generado una distorsión muy curiosa en términos económicos. Pese a la subida de tasas, vimos un buen nivel de demanda de crédito, pero sí esperaríamos que haya menor demanda simplemente porque las tasas altas inhiben la toma de crédito. Las empresas medianas y grandes son más eficientes en el uso de su liquidez y del capital de trabajo para tener el menor gasto financiero posible. Y luego la inflación puede tener también un impacto en el pago, en el flujo de las familias, es decir, tomas más ingreso disponible para pagar la comida, la luz, el agua, las escuelas, todo lo que implica los gastos de una familia, lo básico, y entonces te queda menos ingreso para servir los créditos, para otras cosas. Entonces sí debe haber en algunos segmentos y en algunos lugares un poco de deterioro, pero es parte de este ciclo en el cual pues, queremos salir con una economía más sana que la que teníamos cuando empezó a repuntar la inflación. El combate a la inflación es muy relevante para tener finanzas sanas de largo plazo, tanto para las familias, las empresas y la banca, ¿no? La banca hasta ahorita, en el caso de BBVA, ¿qué tanto ha reflejado este aumento de tasas de la tasa de referencia en los diferentes productos de crédito? ¿En dónde se ve más? Bueno, yo diría que hay una mezcla, porque primero hay que decir que la mayoría de los créditos de consumo, los otorgados previo al aumento de tasas, venían en tasas fijas, entonces tienen impacto cero. Luego, en el caso de algunos productos de consumo, sí ha habido algunas subidas de manera natural, que hemos logrado, que en algunos casos hemos contenido la subida porque hay un nivel de competencia alto, y luego las tasas están subiendo en el corto plazo. Pongo un ejemplo. Las tasas hipotecarias han subido mucho menos que lo que ha sido la tasa de corto plazo porque la expectativa es que este incremento de tasas es pasajero y por tanto el fondeo a largo plazo no ha subido tan rápido como subió el corto plazo. Y luego hay un nivel de competencia bárbaro en auto, en créditos hipotecarios, en pymes. Entonces toda la subida no se ha reflejado de manera total en la mayoría de los productos y me parece que ese es un buen reflejo de la sana competencia que hay en este país. Y luego hay que decir pues que en algunos segmentos sí se traslada de manera automática porque hay créditos ya otorgados que no están a tasa fija, que están a tasa variable y que tienen un margen sobre la tasa de referencia. Esos en automático se han reflejado. Hay algún crédito de pymes que ocurre eso, hay algún crédito de empresas y también en la tarjeta de crédito. En el caso de las empresas, hemos seguido la buena práctica después de las diferentes crisis que hemos tenido en este país, de aunque entregas créditos en tasa variable, le pones unos techos a las tasas a través de unos derivados y que eso ha ayudado también a contener un poco esa subida de tasas, ¿no? Okay. Ahorita como comentas este tema de empresas, se habla mucho de este fenómeno del nearshoring. ¿Cómo está trabajando BBVA para enfrentar Bueno, estamos muy cerca de nuestros clientes y sí estamos viendo un nearshoring que es una realidad. Lo estamos viendo en diferentes puntos del país. Claramente se ve en la frontera, en la zona del centro hacia el norte, que es la zona más manufacturera, llegando inversiones a México, tanto de empresas nuevas como sobre todo de empresas que ya estaban en el país. No se ha capturado la totalidad de esa llegada en términos de crecimiento, porque alguien decide invertir y se tarda todavía un tiempo en poner en valor esa inversión y es algo que sí estamos viendo, que es una realidad. Nos gustaría ver un impacto todavía más fuerte de esta enorme oportunidad que tiene este país y que esperemos que la capturemos en los siguientes años, ¿no? ¿Y en morosidad cómo andan? ¿No se ha reflejado hasta ahorita algo importante como consecuencia de esto? No, fíjate que en morosidad estamos en uno de los niveles más bajos en términos de calidad crediticia. Más bajos me refiero en positivo, y tiene que ver con varias cosas. Un muy buen otorgamiento de crédito, un buen comportamiento de los clientes, pero también hay que decirlo que la pandemia nos obligó a reestructurar muchos clientes y muchos de ellos no pudieron recuperar su nivel de ingresos o su nivel de capacidad de pago y terminamos quebrantándolos. Entonces, digamos que en la pospandemia hubo muchos clientes que sí se recuperaron, otros que no pudieron, y por lo tanto los portafolios salieron después de la crisis con unos niveles de saneamiento altos, habiendo asumido las pérdidas la banca, y por lo tanto tenemos unos portafolios muy, muy sanos después de la pandemia, que eso ha también permitido seguir creciendo. Yo diría que si la crisis hubiera sido más profunda en el 2020 porque hubiéramos reaccionado más lento o no hubiéramos dado
la respuesta adecuada a nuestros clientes, seguramente hoy no estaríamos viendo este crecimiento crediticio. Es decir, hoy podemos crecer porque hicimos lo correcto durante la pandemia. Finalmente, Eduardo Osuna, ¿cómo llega el banco a esta convención bancaria 86? No sé qué avances ha habido, poner un periodo desde que inició el actual gobierno a la fecha, en cuestión de avance de la bancarización, del cumplimiento regulatorio, de estas peticiones que hacía el actual gobierno al inicio, ¿no?, de la administración, de abarcar a más municipios, de bajar comisiones. ¿Cómo llega? Bueno, yo creo que la banca llega muy bien, y llega muy bien porque hemos hecho nuestro trabajo. Hemos hecho nuestro trabajo de invertir, hemos hecho nuestro trabajo de ser más competitivos, hemos estado trabajando de la mano con las autoridades regulatorias para mejorar las condiciones de regulación, y me parece que el mejor reflejo es lo que vimos en los resultados del 2022, es decir, una banca que está prestando, una banca que está acompañando el crecimiento de nuestros clientes y sobre todo reaccionando de manera contundente cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien. Yo creo que uno de los pilares de este país y de las cosas positivas que tenemos es un sistema financiero que ha aprendido a ser banca y que está muy sano, que está solvente, que está líquido, y que eso nos permite pensar en que México puede tener financiamiento para todas estas cosas que estamos viendo, nearshoring, la demanda interna, la creación de familias, satisfacer necesidades concretas de nuestros clientes. Creo que llegamos con buena parte de las tareas hechas, siempre con pendientes, siempre con cosas que hay que mejorar. Yo creo que están los resultados de la banca y cómo hemos venido creciendo la penetración crediticia. Pues no sé si quisieras agregar algo. No, yo encantado de estar aquí. Sobre todo me parece que la convención es un buen foro para seguir explicando hacia dónde va México y sobre todo qué es lo que la banca está haciendo para contribuir a este crecimiento del país. Pues muchas gracias y por recibirnos también aquí en la Torre BBVA. Encantado de conocerlo. Él es Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México. Muchas gracias. Gracias, un gustazo. La unidad empresarial y de gobierno de Total Play provee las mejores y más eficientes soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados y tecnologías de información en el mercado, entre las que destacan ciberseguridad, redes privadas virtuales, colaboración, nube, infraestructura, transformación digital y el Internet de más alta disponibilidad. Somos la empresa de telecomunicaciones empresariales con mayor crecimiento en México. Atrévete a pensar diferente y cámbiate a la unidad empresarial y de gobierno de Total Play.